Sergio Márquez, The Warning es lo más hermoso y genial del mundo. No puedo parar de verlas y escucharlas. Gracias, Mauricio, por presentármelas. No, hombre, yo encantado. Solo hay otro grupo, dos grupos en la historia, tres quizá, pero mucho menos, el tercero en mucha menos medida, que he oído y oído y oído y oído, y puedo oír la misma canción 3 veces por semana. Son los Beatles, es Queen y es Rush. Digo, Rush menos. Pero puedo ver 1000 veces el Evolve de los VMA, de los premios de los vídeos de música, los vídeos musicales de MTV, y me siguen cantando, y lo sigo oyendo y me sigue gustando, y sigo encontrando detalles. Los Beatles me pasa, sigo encontrando detalles. El otro día siempre me había yo clavado, por ejemplo, en el bajo que toca Paul McCartney en Something. Creo que es de los mejores bajos que se han tocado en la historia de la humanidad. Y el otro día, reoyendo Something, de pronto me doy cuenta de lo que está haciendo Ringo en la primera parte de la canción. Y nunca lo había escuchado. Oye, qué interesante. Pero lo que está haciendo es de locos. Pero ¿cómo no me había yo dado cuenta de esta genialidad baterística? Y no es baterística, es con los címbalos. Y eso me pasa con The Warning. De pronto escucho que, ay, mira, aquí hace la segunda voz la hace hacia abajo y la tercera, la otra vez la hace hacia arriba, en Evolve, por ejemplo. Es decir, son bandas a las que puedes escuchar muchas veces sin que te agobien. Y sin que se vuelvan la modita o la canción del verano. A Warning llevo 7 años escuchándolas. Son maravillosas y la enorme satisfacción que te da tener música así a tu alcance no la puedo yo comparar con absolutamente nada. Ringo Starr cumplió 85 años y 37 de sobriedad. Lo están empezando a valorar mucho más gracias a los bateristas que lo admiran. A ver, te voy a decir cuál es el problema con Ringo Starr. Y voy a ser muy claro. Yo durante un tiempo lo llamé el tipo con más suerte del mundo. Yo decía que era una persona que había tenido la enorme suerte de encontrarse con 3 grandes músicos, lo habían llevado al estrellato. Tuve que aprender mucha música para empezarme a dar cuenta de lo grande que era Ringo. Afortunadamente lo hice antes de que aparecieran todos los bateristas que te dicen, pues que Ringo es Dios. Todos queríamos ser Ringo para empezar. Grohl, Trekul, que para mí es uno de mis favoritos de toda la vida, es Trekul, el que no me acuerdo de su nombre nunca, el baterista es Sting de Police. Todos los grandes bateristas te hablan de Ringo, pero te dicen qué hace Ringo, y cuando lo ves dices, es que yo no me había dado cuenta que hacía eso. El que no se note es importante, pero tiene riffs de batería que son absolutamente inmortales y que son absolutamente impresionantes. Donde inventó la batería de heavy metal, ¿no? Por ejemplo, Hey Bulldog. Entonces, yo creo que despreciamos mucho a Ringo porque lo que hacía parecía fácil. Porque él no estaba escribiendo las canciones. O la parte que él escribía no nos dábamos cuenta. Porque él oía una canción y decía, ya sé qué tengo que hacer. ¿Para qué? ¿Para lucir como un baterista que hace 700,000 tripletes? No. Para que la canción funcione. Para que la canción llegue a donde tiene que llegar y llegue al público. Y el gran baterista de las canciones, no del show, es Ringo. Entonces, creo que sí, tiene 85 años, tiene apenas 37 de sobriedad, madre mía. Qué joven, qué tardío fue su salida de la droga y del alcohol. Sobre todo el alcohol, era alcohólico. Pero cualquier baterista que valga hoy te va a decir que lo que hace Ringo es esencial para entender el rock actual. Mozart o Beethoven. Por todo, por forma de ser, por innovación, por varios de sus tríos, por la tercera, por la quinta, por la séptima, por la novena.